Vasconcelos Radio presenta Oaxaca, retrospectiva y perspectivas. Muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast sabatino Oaxaca Retrospectiva y Perspectiva. Hoy llegamos al episodio número 14. El día de hoy vamos a hablar de la función social de una o de un cronista. Y tenemos aquí a dos invitados que conocen mucho de este tema. Sean bienvenidos, maestro Carlos Espíndola, bienvenido. Gracias. Ingeniero Otón Valle, que viene directamente de Tlaxiaco, bienvenido. Gracias. Bien, pues antes de iniciar con nuestra charla, que estoy seguro será sumamente interesante, enriquecedora por todas las aportaciones que seguramente nos van a ofrecer nuestros invitados. Quiero leer primero la semblanza del maestro Carlos Espíndola. Bueno, él ya ha participado con nosotros aquí en otros temas. De hecho, recientemente estuvimos hablando de otro tema también que tiene que ver con el lenguaje del siglo XIX y cómo este lenguaje se encuentra presente o vigente en nuestros días, sobre todo dentro del ámbito político. Él es originario de la ciudad de Oaxaca, estudió economía en esta Universidad José Vasconcelos, tiene la maestría en políticas públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como ITAM. En su desempeño profesional ha sido rector de esta misma Universidad José Vasconcelos y actualmente también es docente. Ha sido director general de Cultura del municipio de Oaxaca de Juárez. Ha sido asesor de la Dirección General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura y Artes de Oaxaca. Ha escrito 3 libros, uno sobre música clásica, uno sobre filosofía estética y uno más sobre políticas públicas. Se ha especializado en la vida y obra de José Vasconcelos, así como de otros personajes, tal es el caso de Rafael Reyes Espíndola, y sobre este último personaje, precisamente hace poco tiempo, menos de un mes, estuvimos por ahí en Tlaxiaco, aquí el ingeniero que nos hizo el favor de recibirnos allá, y el maestro Carlos Espíndola ofreció precisamente una conferencia sobre este personaje porque don Rafael Reyes Espíndola nació en Tlaxiaco y precisamente fue parte del motivo y de otras actividades que la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca llevó a cabo en esa localidad. Y bueno, esto ocurrió recientemente. Actualmente también el maestro Espíndola funge como docente, como ya les había comentado, aquí en la universidad. Y finalmente quiero decirles, y esto también tiene que ver con el tema que estamos abordando el día de hoy, él fue candidato a cronista de la ciudad de Oaxaca en el año 2016. Pues nuevamente bienvenido, maestro Carlos. Gracias, maestro Javier. Bueno, y por otro lado tenemos aquí al ingeniero Otón Valle Jiménez. Él es originario de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Él de profesión es ingeniero industrial y estudió en el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Él es cronista municipal de la heroica ciudad de Tlaxiaco desde el 5 de octubre del año 2020. Como cronista comparte y promueve la historia de Tlaxiaco. Ha realizado diversas investigaciones para escribir crónicas relacionadas con la historia y cultura de Tlaxiaco. De la misma manera ha participado como comentarista en presentaciones de libros, eventos sociales o culturales, promoviendo la gastronomía, textiles, danza y música de la región mixteca. Por tales acciones ha recibido un centenar de reconocimientos tanto de instituciones educativas públicas como particulares y también de instituciones gubernamentales, colectivos autónomas de referencia cultural. Entre los reconocimientos que quiero mencionar se encuentran los siguientes. Él es cofundador y socio activo de la Asociación de Cronistas del Estado de Oaxaca, otorgado en el año 2020.
También cuenta con un reconocimiento muy importante como socio activo y fedatario de la historia, otorgado por la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos, esto en el año 2023. También cuenta con el galardón Forjadores de México, Oaxaca 2022, otorgado por la Fundación Cultural Forjadores de México 2022. Bienvenido, ingeniero Otón. Muchas gracias. Bien, pues vamos a iniciar, si les parece, aquí con nuestros invitados, si podemos abordar brevemente. Y bueno, antes de entrar con esto, el día de ayer me parece que se celebró un evento importante aquí en la ciudad de Oaxaca, ¿verdad? Se instituyó, no sé si se instituyó a partir de este año, ya se venía manejando el día 5 de abril como el Día del Cronista Oaxaqueño, en honor al nacimiento del gran historiador oaxaqueño Jorge Fernando Iturribarría, ¿verdad? No sé si nos puede comentar un poco de esto, cronista. Sí, el año pasado fue la primera vez que se instituyó aquí en la capital oaxaqueña el Día del Cronista, en este caso municipal, pero con la Asociación Estatal de Cronistas de Oaxaca y con el apoyo del gobierno municipal. Pues venimos todos los cronistas, ya que nuestros municipios todavía no festejan o celebran ese día. Definitivamente estábamos en duda en qué fecha conmemorar el Día del Cronista, pero pues surgieron varias opciones y pues la más viable fue de que se eligiera el día que nació el licenciado Jorge Fernando Iturribarría, que fue un 5 de abril, y en este caso el día de ayer se develó una placa en la colonia Estrella con su nombre. Perfecto, bueno, pues gracias por compartir esa información. No sé si quiera comentar algo al respecto antes de entrar en materia. Interesante, buen dato que haya sido un personaje como Jorge Fernando Iturribarría, el seleccionado para precisamente representar o simbolizar la unión de los cronistas. Que si no me equivoco, ingeniero Otón, ¿la dirige el maestro Bueno o quién la dirige? Así es, el cronista de la ciudad de Oaxaca es el presidente de la asociación. En algún momento le comentaba al cronista que fui a algunas de esas reuniones cuando tenía una función municipal, un servidor que estaba en un conocido restaurante, ¿no? Aquí del centro de Oaxaca, ahí por uno de los bares, ya no digo más porque es que el gol, ¿no? Pero un restaurante ya de tradición local, y me llamaba la atención, y qué bueno que hacían este esfuerzo por estar unidos y cada uno muy orgulloso. Eso sí me llamó la atención del municipio al que representaba. Más o menos, ¿cuántos están ahorita afiliados? En la asociación, como 50, 52 cronistas. Ya va creciendo, ya es un buen número. Sí, porque generalmente creo que iniciaban así 14, 15, ¿no? Y pues ha ido creciendo por lo que veo. Sí, de hecho se ha insistido con los municipios para que elijan a su cronista, pero se ha topado uno con el obstáculo de que como la mayoría de nuestros municipios se rigen por usos y costumbres, entonces pues ellos dicen, ¿sabes qué? Pues nosotros decidimos no nombrar a un cronista. Y es ahí donde, pues por más que insiste uno, por más que les hace uno, pues hacer ver de que es importante la figura del cronista para que ellos puedan pues perpetuar su historia, su tradición, su cultura, pues definitivamente no tienen ese interés. Si les parece, ahorita entramos un poco más a fondo en esta parte. Yo quiero retomar un poco la figura de Jorge Fernando Iturribarría. Creo que es un personaje sumamente valioso en cuanto a la recolección o la integración de lo que es la historia de Oaxaca. Quienes hemos hecho alguna investigación sobre la historia de Oaxaca de cualquier época, sea desde lo precolonial, la colonia o el siglo XIX hasta la actualidad, casi siempre nos vamos a topar con Jorge Fernando Iturribarría. Ya sea en la búsqueda, vamos a encontrar algunos de los libros clásicos de él o citados, o en cualquier libro, que otro texto que estemos leyendo, siempre vamos a encontrar de alguna manera
por lo menos alguna referencia de Jorge Fernando Sí, Iturribarría, y eso nos habla precisamente de la relevancia del personaje en esta reconstrucción de nuestro pasado y interpretación de nuestro devenir histórico. Sí, un personaje, te digo, me parece injustamente tratado, o sea, en la época actual. Él muere en 1981, si no me equivoco, había recibido todo tipo de premios y ya no pudo ocupar de manera oficial su asiento en la Academia Mexicana de Historia. ¿Sí? Si no me equivoco ahorita, la persona que ocupa el asiento, pues no sí, propiamente el asiento de Oaxaca, pero que represente a Oaxaca, es la doctora Grañán Porrúa. ¿Sí? Pero en ese momento, en 1981, él ya había sido nombrado como miembro de número de la Academia Mexicana de Historia, y a partir de ahí, desgraciadamente, pues su obra va quedando ya en los archivos. Es decir, ha habido aquí uno por acá, uno por allá, reediciones de algunas de sus obras, pero muchas otras son prácticamente inconseguibles. Así como anécdota, lo que contaría es que en una librería de viejo en la Ciudad de México el año pasado me encontré su biografía de Porfirio Díaz, por ejemplo, ¿no? Se llama Porfirio Díaz ante la historia, ¿no? Entonces estaba un tomo gordo y venía con dedicatoria a Julio Bustillos, otro personaje importante aquí en Oaxaca, que era maestro de las áreas humanísticas y muy importante. Y entonces yo lo tomé como premonición, porque dije, ¿no? ¿Cómo va dedicado de Iturribarría a Julio Bustillos y no va de regreso a Oaxaca? Dije, ¿no? Pero sí costaba sus 800,000 pesos el volumen. No está reeditado, es muy raro conseguir. También, por ejemplo, hizo una obra como una especie de entre novela histórica de Porfirio Díaz y Benito Juárez. Y luego él trajo algunas materias a Oaxaca. Por ejemplo, estaba muy preocupado porque hubiera una materia que se llamaba Historia de Oaxaca, ¿sí? En los años 50, y que se tuviera en la preparatoria, se tuviera en la universidad, pero por ejemplo esa materia está truncada, ahorita casi no se lleva hasta donde yo sé. Así que está un libro general que es Oaxaca en la historia, y otro libro que es de historia de Oaxaca, que editó, si no me equivoco, este diario El Universal, es uno chiquito también, que es como un extracto de eso. Y en 1982, con motivo de los 450 años de Oaxaca, se editaron los 4 o 5 volúmenes de su historia de Oaxaca, ¿no? Pero repito, son libros como para bibliófilos, pues, ¿no? O sea, no vamos a las librerías de prestigio local y dicen, deme de Iturribarría el primero que encuentre, ¿no? O sea, son libros, creo que merece un mejor destino como personaje, y desde luego porque fue él trae, como no, el Congreso de Historia, el Congreso Nacional de Historia, en los años 30, un poquito después del terremoto del 31, trae el Congreso Nacional de Historia a Oaxaca. Entonces sí es un personaje como Luis Castañeda, por ejemplo, Luis Castañeda Guzmán, que qué bueno que a través de la Asociación de Cronistas pues se le está dando ya ese reconocimiento. No se retoma precisamente este día. Bueno, si les parece, entonces vamos a entrar ahora sí propiamente en lo que tiene que ver con el tema que nos trae para este podcast, y que es precisamente la función social de un cronista. Pero para ello vamos a analizar primeramente, ¿no? O sea, la idea que tenemos en general, no sé si sea mía nada más o en general, es de un cronista, de una persona mayor de edad, que nos cuenta un poco, nos relata la historia de manera oral de lo que ha escrito, no lo ha escrito, sino lo que él guarda, lo que recuerda, como que esa es la idea que tenemos de los cronistas. Pero yo quisiera preguntar a ustedes, ¿qué es, no? O sea, ¿qué es un cronista? ¿Qué hace un cronista en realidad, no? Ustedes que tienen más conocimientos sobre el particular. Me preguntaría, querido doctor, pero antes de que me conteste, o nos conteste, diría así como viene de la heroica ciudad de Tlaxiaco, 3 veces heroica, es heroico ser cronista, ¿no? Empezamos por ahí. Bueno, pues un cronista pues es la persona que registra los acontecimientos, pues se dice que están sucediendo actualmente en un lugar, en mi caso pues en la heroica ciudad de Tlaxiaco, y también pues trata de
recuperar la información de acontecimientos en el pasado. Desafortunadamente en Tlaxiaco no ha habido un cronista de manera oficial, soy el primer cronista que existe de manera oficial en Tlaxiaco. Y anteriormente hubo algunas personas que sí, pues escribieron algunas notas, pero lo hicieron como, pues, de hobby, de vez en cuando, ¿no? Ante un acto cívico. Pero llevar la crónica de la ciudad, no se había realizado, y en este caso no solo es hablar de historia, recuperar la historia, sino también es, pues, promover las tradiciones, las costumbres, la cultura de un lugar, ¿no? Buscar la manera, en este caso, pues con el gobierno municipal o con personas que estén interesadas en que se difunda la cultura, pues buscar una especie de apoyo para que se siga preservando la tradición y la cultura de un lugar. Y se necesita tener un cariño especial, ¿no? al lugar. Pues obviamente, porque definitivamente, como decía el maestro Javier, pues generalmente las personas mayores son como identificamos a un cronista, porque yo pienso que a lo mejor, pues más jóvenes, pues estás entre que estudiando o estás ejerciendo tu carrera y pues estás obviamente trabajando, ¿no? Entonces, como que no tienes mucho espacio para investigar y para dedicarte a la cultura, ¿no? Te lo digo heroicamente porque pues es tu celular, tu cámara, o sea, no hay como tal, sé que en algunas ciudades importantes de México existe ya la figura del cronista con un estipendio, vamos a llamar, pero la mayoría de los cronistas es porque aman hacerlo por el amor, no tanto al arte sino a su comunidad. Pues sí, o sea, porque sí. O como es tu casa, ¿no? Vamos, son contados pues que dices, no, pues aquí está ya mi quincena, ¿no? Ya vamos a hacer la crónica, ahora sí, la mayoría es, te digo, su celular, su camarita y a recorrer y a registrar, porque si no lo hace el cronista, a veces ni siquiera los medios van cuando son noticias políticas o algo que saben que la nota vende, pero el cronista es muy selectivo porque más bien no es lo que no registra la nota que vende, registra lo que considera valioso para el propio desarrollo comunitario. Sí, lo que realmente va a vender, ¿no? O sea, como noticia, como lo que sea, ¿no? Pero yo quería entrar un poco de esta parte también. Hay tipos de cronistas, es decir, no sé si se pueden clasificar por tipos también los cronistas, porque seguramente quienes, o la mayor parte de quienes nos escuchan o que nos ven, seguramente incluso en otros contextos, ¿no? O sea, hablando de cronistas deportivos, a lo mejor lo que más escuchan, o Cristina Pacheco, ¿no? Que se consideraba como una gran cronista urbana en la Ciudad de México. Ella no era una cronista oficial propiamente, sino que era pues una cronista que lo que ejercía a través de los medios, a través de registrar hechos que ocurrían dentro de una ciudad. Entonces quisiera, no sé si podemos reflexionar realmente si hay tipos de cronistas o solamente hablamos de un cronista oficial en esos términos, como un cronista de un municipio. En los últimos años yo creo que el cambio viene cuando se nombra a Guillermo Tovar y de Teresa como cronista de la Ciudad de México, y él al poco tiempo decide ceder el cargo para formar o presidir el Consejo de la Crónica. O sea, él decía que una ciudad como la de México ya no podía una sola persona abarcar el conjunto de actividades esenciales de una megalópolis, de ahí que se dividieran el trabajo con otros cronistas dentro del Consejo de la Crónica. Sin embargo, honorariamente, porque además es un cargo honorario, se respeta la figura del cronista y se entiende que él puede definir, o el municipio según sea el caso, como la subdivisión de cronista deportivo, cronista, pues que también hay que decirlo, puede alguien ser cronista sin necesidad propiamente también de un título, pues que así lo avale, simplemente su trabajo lo tiene como tal. Pero para entender esta figura yo creo que sería muy importante distinguir, por ejemplo, tu caso, Javier, o sea, el historiador y el cronista. El historiador es una persona que desde las fuentes, desde la ciencia, desde fuera, vamos a llamarlo,
Es un científico que administra fuentes, tiene un marco teórico como tal, que desemboca en unos resultados, ¿sí? Y el cronista es una persona, es un escribano que recoge hechos y que pone la parte afectiva en lo que tiene. El historiador no necesariamente, o sea, el historiador es un científico, él puede o no involucrarse anímicamente, lo que hace es registrar cosas y exponer resultados, y el cronista se involucra todos los días. O sea, en tu caso, tú mismo dices, no solamente es el registro, ¿no?, sino la promoción y el activismo. Es una imagen de la comunidad, ¿no? El historiador, pues hace... Es una imagen en sí misma respecto a su profesionalismo, ¿no? Pero no representa como tal a la comunidad. El cronista tiene que estar dentro, ya prácticamente te casas con tu comunidad y estás activamente y te vuelves un referente de confianza. No sé, Otón, ¿cómo lo veas ahí? No sé. Sí, definitivamente. El historiador, pues básicamente puede elegir X tema, ¿no? Local, nacional, internacional, y aún dentro de lo amplio de ese tema, nada más una parte de ese tema, ¿no? Y a diferencia, el cronista, como bien decías, pues tiene que estar promoviendo pues lo cotidiano que hay en una población, ¿no? Entrevistar a las personas mayores, que muchas veces pues no hay esa historia escrita y tienes que recurrir pues a la historia oral, y en base a ello pues tratar de mediar qué es lo que realmente pasó, porque mucha de esa historia oral pues va cargada con cierta tendencia, ¿no? Entonces aquí en las comunidades pequeñas pues muy rara vez se tiene un registro de la información, se tiene pues mucho menos un libro, no hay un libro de la comunidad, a menos que sea pues una cabecera importante, ¿no? Y hasta eso nada más pues menciona así levemente, muy general, pues un acontecimiento. Entonces uno tiene que recurrir, en este caso yo con Tlaxiaco he conseguido más información fuera de Tlaxiaco que en el propio Tlaxiaco. ¿Sí? A lo mejor el platicar con algunas personas mayores pues te dan como el punto sobre lo que debes de investigar, y en base a eso pues dependiendo de que estés hablando de un tema religioso, de un tema cultural, histórico, pues recurrir a otras fuentes donde a lo mejor obtienes mayor información. Y justo lo que decía aquí el maestro Espíndola y usted también, cronista, seguramente, no sé si han escuchado hablar del historiador Luis González y González. Él es un clásico de la microhistoria, que le llaman, es decir, la microhistoria es el hecho de escribir la historia de una sola comunidad. Él decía hasta donde se alcance la vista al subirse a la torre de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y maneja pues términos que manejamos en una localidad, pues, o sea, el terruño, y él él hizo una gran aportación precisamente para entender esto que estamos hablando, porque él distinguía precisamente la historia regional de la microhistoria. Y él decía que la historia regional era una historia fría, era una historia analítica, era una historia de métodos, como decía aquí el maestro Espíndola, una historia que se hacía desde la academia. En cambio, la microhistoria es una historia llena de afectividad, de amor al pueblo, ese vínculo que ustedes están hablando directamente con la comunidad. Es decir, y es un quehacer, dice él propiamente, no es un quehacer del cronista propiamente de una comunidad, porque es una relación de afectividad con su comunidad. Que se da de manera bilateral, por ejemplo, aquí en el caso de la ciudad de Oaxaca, con el licenciado Rubén Vasconcelos Beltrán, ¿no? O sea, no solamente era lo que escribiera cada domingo, sino era un personaje querido, pues, ¿no? Entonces un personaje que quería mucho a Oaxaca, pero era recíproco, pues, ¿no? Entonces la gente lo saludaba en la calle, ¿no? Le confiaba cosas, tal vez documentos incluso, o sea, es decir, se vuelve prácticamente de alguna manera una parte del alma de la ciudad,
y su primer referente, ¿sí? Pues si viene alguien foráneo y desea conocer la ciudad dice, de la mejor forma, ¿a quién recurro? Al cronista, ¿no? Es decir, por sobre todo por eso es un gran honor, o sea, tener esta responsabilidad, porque pues de alguna manera inmediatamente te conviertes en la imagen, ¿no? Y en el alma viviente de lo que es una comunidad, ¿no? Entonces también lo que no puede ser es que ¿dónde está el cronista? Y nunca está el cronista, ¿no? o el cronista no registra, o solamente se queda en el pasado, porque él tiene que estar registrando constantemente, diario, documentando lo que después va a ser una fuente para los historiadores, ¿sí? Claro. Que seguramente va a recurrir, entre otras fuentes, pues a ver qué dijeron ese día, ¿no? De tal acontecimiento, pues a ver qué dijo el cronista, por ejemplo, ¿no? Que se vuelve tu primer referencia, sí. Ajá, pues que es el que seguramente registró, ¿no? Imagínense, entonces aquí se mencionó que tantos municipios, ¿no? Si de los 570, vamos a ver máximo 60, tienen un cronista o algo parecido a un cronista, pues estamos hablando que la mayoría de los municipios en Oaxaca pues está perdiendo esta historia, nada más queda como pues una referencia de la persona que tenga ahí sí más edad o que tenga más tiempo de vecindad, pero que si no lo registra de alguna forma, ¿no? En un audio o en un documento, tristemente lo que ahí ocurrió pues va a quedar solo en el recuerdo de mientras sigan vivos, y después pues prácticamente se olvida. Es triste porque está muy ligada la crónica a la memoria histórica, ¿no? Y la memoria, como igual pasa con nosotros, pues con el tiempo se va deteriorando, ¿no? De que ya no me acuerdo, fíjate que antes me acuerdo, la verdad no, ya no me acuerdo, y si no se registra pues se va perdiendo la historia y el alma misma de la comunidad. De ahí yo creo que la importancia real de la crónica como tal, ¿no? Hasta su misma etimología, ¿no? De Cronos, ¿no? El dios del tiempo, ¿no? Lo relativo al tiempo, ¿no? La crónica. Y históricamente, pues ya desde incluso vamos a poner de 1500, 1400 y tantos, coinciden en la historia universal las crónicas ya oficiales, ¿sí? Con el descubrimiento de América, la documentación de ello, y yo creo que el primer gran documento de crónica que sería la conquista de la Nueva España, precisamente con el libro de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Exactamente. Es de los primeros, digamos, en el caso ya moderna, pues, ¿no? De la crónica. Exactamente, pero si nos vamos desde el origen de los registros, pues vamos desde con Heródoto, y Tucídides y estos grandes personas que también se les considera como los padres de la historia científica, digamos, pero son los primeros que empezaron a hacer los registros, ¿no? Y tenían ellos tenían este límite entre la crónica y la historia, ¿no? Porque les gustaba citar a los dioses, ¿no? O sea, tenían este afecto. Con los siglos es que se fue como depurando, vamos a llamarle, ya un estudio como tal científico, pues, de la historia, pero en un primer momento pues está confundido con la crónica, pues, ¿no? O sea, les gustaba ir al lugar, ¿no? Yo no puedo hablar de algo que no haya palpado, pues, de Heródoto, por ejemplo, ¿no? No puedo ir de algo que no haya palpado. Yo creo que en una importante, esta reunión en específico es la segunda, ¿no, ingeniero? La segunda reunión ya general de los cronistas, pues da la idea de que ojalá hayan en los siguientes pasos estas figuras queden institucionalizadas, va a hacerlas ya parte del equipo municipal, hasta donde sea posible, claro. Sí, definitivamente. Bueno, es la segunda que se festeja el Día del Cronista, oaxaqueño. Intermedio, pues sí hay algunas reuniones dependiendo qué actividades se van a realizar. Pues ya sea algún conmemorando algún nacimiento, alguna muerte, Porfirio Díaz, Benito Juárez, algún acontecimiento referente a nuestro estado oaxaqueño, como mencionabas también a la crónica prehispánica, pero definitivamente aquí lo que creo que hay que tener en cuenta es de que el cronista pues tiene que tener como conocimientos generales para que no solo redacte lo histórico, ¿no? Para que cuando esté en el lugar de los hechos, pues
recurra a todas esas diferentes conocimientos que tiene o que ha adquirido también con la experiencia, pues para redactar una crónica. Sí, no se puede, vamos, el paquete que es, yo que es un servidor, ¿no? Que, bueno, fui candidato, ¿no? Cuando de repente dices, vas a ser candidato, o sea, el paquete que es, ¿no? Que llega un reportero, ¿no? A ver, dígame cuántos órganos históricos hay acá, ¿no? A ver, dígame tal año, qué ocurrió, ¿no? Entonces, dices, pues, vamos, es un honor y una responsabilidad que a partir de este momento, pues, me compromete todavía más a mi municipio, pues no ya no queda algo así como que pues solamente experto, ¿no? Aquí en un tema, ¿no? En Vasconcelos. En Vasconcelos, y solamente de eso sabe, y ahí termina su crónica, ¿no? O su trabajo histórico, sino que ahora pues hay como un renacimiento, decía Jacobo Dale Vuelta, otro cronista, ¿no? De un cariño hacia lo que tenías, y un sentido de pertenencia ahora muy especial, pues, en el momento en que has logrado, y también pues el honor que significa que se te reconozca ese trabajo, porque es todos los días, y empezarte es como empezar de cero. Yo supongo, no sé si te pasó, Tom, que del día que fuiste nombrado, es día cero, todos los edificios que transitas cotidianamente, ahora tienes la responsabilidad de ser tú la voz de todo ello, ¿no? Definitivamente, así como mencionabas ahorita, por ejemplo, a Vasconcelos, pues también tienes que recurrir a qué pasó en el Porfiriato, qué pasó en la Revolución, pues Vasconcelos ligado al maestro rural, a la educación, o sea, no nada más es conocer, investigar la vida de Vasconcelos, sino pues de temas, en este caso nacionales o estatales, ¿no? Para poder redactar bien una crónica. Y muchos estás en la ciudad de Oaxaca, lo que ocurre que lleva a que también tenga relevancia, porque a lo mejor se puede agotar, es un decir, ¿no? Se puede agotar la fuente dentro de la ciudad, pero tú has mencionado, Tlaxiaco necesita de lo que ocurrió afuera, y la ciudad de Oaxaca necesita de lo que ocurrió también. Sí, yo por ejemplo, nada más por mencionar, estaba hablando con algunos cronistas, por ejemplo, del periodo de la soberanía. Ajá. Sí, entonces estábamos hablando pues de el licenciado José Inés Dávila, estábamos hablando del carrancismo en esa época en Tlaxiaco, y por ejemplo, pues yo tengo la versión del lado soberanista, porque pues ahí en Tlaxiaco en un momento fue la capital soberanista. Y pues nosotros tenemos a los carrancistas, pues como a los que saquearon, a los malos, ¿no? En resumidas cuentas. Y en cambio estaba yo platicando con el cronista de Salina Cruz, y pues ellos están del lado carrancista. Okay. Sí. Ahí fue la capital. Entonces para ellos, pues el malo era José Inés Dávila y los soberanistas que a fuerza querían mantener un gobierno, sí, que no estaba acatándose al constitucionalismo, ¿no? Entonces ahí vamos cuando nos reunimos, pues vamos atando cabos, como quien dice, ¿no? Porque pues estas pláticas en las que nos reunimos los cronistas sirven para que pues cada quien conoce su historia local, y yo nada más tengo por referencia, por decir, pues Castro estuvo en el Istmo y se vino hacia la capital oaxaqueña, pero las personas, los cronistas y también los historiadores de la parte del Istmo, de la parte de Salina Cruz, Pochutla y eso, pues tienen mucho más datos de lo que aconteció ahí, ¿no? Y entonces eso pues va retroalimentando, porque también lo que uno comenta, pues también ellos ven también desde otra perspectiva el lado soberanista. Ahora, hay un elemento, yo creo, importantísimo respecto a la función social del cronista, que es no solamente ver la parte estética o bonita del lugar, sino también denunciar algunas cosas que ocurren en la comunidad, y por ejemplo, todavía más en específico, respecto a las mismas fuentes que llevan al desarrollo de la crónica y al desarrollo de la historia. Entonces ahí sí, asumiendo el costo de esta función social, por ejemplo aquí en Oaxaca, en el archivo de la catedral hay una señora de inefable, ¿no? Apellido, que tiene el control del archivo general, del archivo de la catedral, y que ya lleva un tiempo que no deja entrar a nadie, pues, ¿no? Ahí están está la música, están libros de teología,
y simplemente ningún investigador, mucho menos un ciudadano, tiene acceso a los documentos. Y uno no puede quedarse callado, pues uno no puede decir, bueno, pues yo como soy el cronista solo hablo de lo bonito que ocurrió aquí en Oaxaca, miren qué hermosa catedral, toda pintarrajeada del 8M, pero muy bella, por cierto, sino hay que decirlo, o sea, es patrimonio que es atentado, hay que ver las marchas aquí en la ciudad, no sé, en Tlaxiaco también, si ya también le están entrando a esto de la destrucción del patrimonio, y también de quien se adueña de las fuentes, es decir, de una persona que sin ningún tipo de reglamentación o ningún tipo de atribución, pues simplemente se hace dueña de las fuentes y no deja que la sociedad conozca su propio pasado o pueda reinterpretar su pasado. Porque si nos quedamos nada más en la crónica, eso es una opinión, digo que no sé que los colegas si están en el mismo tenor, pero si dentro de la función social está manifestar lo que ha ocurrido de bella manera, pues también está exigir o ser la voz de la sociedad respecto a estas tropelías que también ocurren. No sé cómo lo ven ustedes. Puede ser como parte del registro, no sé cómo ve. Sí, aquí como mencionabas, en Tlaxiaco, por ejemplo, pues es un centro de la Mixteca Alta, el más importante de la Mixteca Alta, pues en el que recurren a él, en este caso, ya no solo los días sábados, que eran los días de plaza, sino pues ya intermedios, pues muchas comunidades, ¿sí? Todas las comunidades, tanto del mismo distrito de Tlaxiaco como de otros distritos, Jozlahuaca, Putla, Nochixtlán, Tepozcolula, incluso Guajuapan, de la costa suben muchos a vender sus productos. Entonces ahí es donde hay pues una gran concentración de ideas, de costumbres, de tradiciones diferentes, ¿sí? Y ahí es donde uno, pues, cada cultura, podemos decir, aún dentro de, siendo mixtecos, cada uno tiene su propia cultura, su propia tradición, ve los acontecimientos, ve las tradiciones de manera distinta, ¿sí? En el mixteco, por ejemplo, hay más de 70 variables del mixteco. Y ahí en el distrito de Tlaxiaco, una comunidad no se entiende con otra comunidad por la variable del mixteco, a pesar de que están pues pegaditos los pueblos, no se entienden. Y aparte de ellos, pues al llegar a Tlaxiaco intercambian ideas, hablan de política, hablan de cómo curar alguna enfermedad, pues hay matrimonios entre ellos, y pues ya el de un pueblo ya llevó la costumbre al otro pueblo, pues nosotros así celebramos la boda, así celebramos la muerte, el bautizo, etcétera, y ya se va haciendo una especie de mestizaje de costumbres, de tradiciones, en las que debido a esa gran cantidad de pueblos que llegan a Tlaxiaco, pues cada vez va ampliándose esa variedad que no podemos encasillar en que nada más se celebra algo de esta manera, o nada más la historia es de esta manera, porque incluso hay unos pueblos, a la etapa que te vayas de la historia, pues en la revolución unos fueron carrancistas, otros fueron soberanistas. En la independencia, pues unos apoyaban a los realistas y otros apoyaban a los insurgentes, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquier época, ¿no? Que lleguemos en la reforma, en cualquier época, o sea, Tlaxiaco tiene pues mucha historia. Entonces, en cualquier época vas a encontrar 2-3 puntos de vista, 2-3 posturas, pues dependiendo de los que gobernaban en ese tiempo, porque ahí el que gobernaba es el que le decía al pueblo hacia dónde inclinarse. Sí. Quería yo un poco retomar otra parte de lo que veníamos hablando. Estamos hablando de la función social del cronista. Y usted señalaba que solamente tenemos unos 60 cronistas en el estado. No sé si la mayoría sea de municipios urbanizados, ¿sí? Y en el caso de las comunidades o de los pueblos originarios, que creo que ellos tienen sus propios cronistas no reconocidos, es decir, no institucionalizados, en el sentido de que pertenezcan o que el municipio les dé un reconocimiento, pero finalmente yo creo que sí lo tienen a partir del Consejo de Ancianos o quienes
quienes guardan esta memoria histórica y que lo transmiten de manera oral. No sé si desde su punto de vista realmente tiene que haber esa institucionalización, digamos, esa formalización, o basta, digamos, con que se dé de esa transmisión de lo pasado, de lo presente en el futuro, de manera oral. Sí, es que de los 570 municipios, más de la mitad se rige por usos y costumbres. Entonces, pues ahí depende de cada autoridad de los pueblos. Generalmente, al menos ahí en la Mixteca, cambian cada año. Un año tienen de servicio, incluso si están trabajando tienen que pedir una licencia, un permiso por un año porque tienen que servir a su comunidad. Entonces yo creo que eso es lo que hace de que pues igual habría cronistas de un solo año, ¿sí? Y en lo que el cronista ahora sí que empieza a agarrarle la forma a una investigación, pues ya se le acabó el año, ¿no? Va a ser muy difícil ser cronista de un año. Por eso es de que creo que los pueblos de usos y costumbres es un poco pues la razón por la que no nombran un cronista como tal, porque disponen de muy poco tiempo y pues recursos obviamente. Y ya los municipios que se rigen por las leyes, que pues mínimo tienen un periodo de 3 años, pues son los que más han optado por nombrar a un cronista. Se le hizo la invitación en el sexenio gubernamental pasado a casi todos los municipios para que nombraran a un cronista, pero le digo, pues debido al ser de usos y costumbres, pues omitieron esa convocatoria. Y muy pocos de los municipios que sí se rigen por las leyes acataron esa ley. Bueno, quería hacer ahí un comentario general para ir avanzando también. Bueno, más bien son preguntas. ¿Existen normas que rigen a los cronistas? Es decir, para ser un cronista hay ciertas reglas. ¿Qué autoridad lo nombra? Bueno, ya sabemos que son las autoridades municipales también. Requisitos para ser un cronista, y bueno, pues ya dijeron aquí que no perciben ningún ingreso. ¿Es correcto? Sí, aquí, yo voy a hablar por Tlaxiaco. Le vuelvo a decir, no había existido la figura del cronista como tal hasta el 2020. Entonces se llevó a cabo por parte y a insistencia al cabildo municipal, al presidente, de que tenía que nombrar a un cronista. Fue de que pues decidieron sacar una convocatoria pública con distintos requisitos. Aquí cada pues municipio decide qué requisitos solicitar, qué personas, y pues dependiendo de los requisitos, en este caso pues subimos varios candidatos, metimos nuestros papeles, y en una sesión de cabildo, la del 5 de octubre del 2020, pues es ahí donde decidieron quién era el cronista para darle el nombramiento a los 2 días siguientes, el 7 de octubre, porque en Tlaxiaco el 7 de octubre es cuando se conmemora un aniversario de que fue elevada al rango de ciudad. Uh-huh. Y por eso es de que pues empataron ese festejo de el 7 de octubre del 2020 con el nombramiento del cronista. En un día simbólico. Sí, en el caso de Oaxaca, la última elección fue al fallecimiento del maestro Rubén Vasconcelos. Se dejaron pasar ahí unos meses ahí de luto, vamos a llamarle. Y hay un reglamento que tiene un nombre raro, pero es Reglamento de la Crónica para el Desarrollo de la Crónica, ¿no? Por eso hasta, pero es municipal. Sí, municipal, y entonces por eso siempre ponen SIC. El mismo documento dice SIC, ¿no? Así se llama, Reglamento de la Crónica para el Desarrollo de la Crónica. Ahí se establecen los requisitos. Básicamente es que seas originario de Oaxaca, que estés avecinado, que seas una persona de trayectoria reconocida dentro de la ciudad de Oaxaca. Y quizá así como el punto de inflexión o la más polémica es que no seas funcionario en el momento en el que se hace la designación. Es decir, que si por ejemplo alguien tiene un cargo, pues inmediatamente tendría que renunciar. O sea, lo que no puede ser es el cronista y es director general de algo, pues.
Tendría que O sea, ser, no puedes tener otro empleo. No, tendrías que, pues es que No puedes tener un empleo remunerado. remunerado particular, sí, pero No oficial. No oficial. O sea, no de gobierno. Si una persona es nombrada cronista, tendría que renunciar a su cargo, pues. Por eso digo, eso es polémico, porque alguien podría decir, bueno, ¿y de qué cómo no? Si tengo, o yo qué culpa tengo de ser el director general de algo. Pero bueno, eso dice el reglamento. Ahora, hasta donde yo me quedé, así es. Entonces no puede ser funcionario y cronista, claro que no es remunerado. Entonces, pues ahí yo creo que hay un poco de conflicto o discusión sobre ese último punto de los requisitos. Y tiene que ser ratificado. En el caso de la ciudad de Oaxaca, tiene que ser ratificado de manera trienal, aunque se supone que es vitalicio. Hay con un oxímoron en eso, ¿ves? Porque O sea, vitalicio que se tiene que ratificar. es un vitalicio ratificado, pues, lo cual, o sea, si es vitalicio, pues no puede ser ratificado. Yo creo que en el caso de la ciudad de Oaxaca, no sé en el caso de Tlaxiaco, pero como que sí depende mucho del humor del gobernante, no sé cómo estén ustedes ahí. Sí, eso es lo que se busca ahorita con la Asociación Estatal Evitar, ¿no? de Cronistas. Se busca como de una manera autónoma. Sí, que no estemos, como tú dices, hay varios vacíos y varias cosas ahí como que no encajan. Pasó con el de Jalapa apenas. Entonces, se está viendo la manera de cómo impulsar unas leyes que sean por las que se rija el cronista en el Estado. Hay una ley, ¿no? En la ley orgánica municipal nada más ahí señala, pero no existe una ley como tal. No especifica como tal, digamos, las funciones del cronista, a qué se debe acatar, qué sí tiene permitido, qué no. Es que tú registras. Vamos a poner un ejemplo práctico de lo que es proteger jurídicamente la figura del cronista, ¿no? Entonces aquí está un sonido fuera de fondo. Bueno, entonces vamos a poner en práctica lo que dice el maestro Javier de la reglamentación. En el caso de Tlaxiaco, el cronista tiene el honor y tiene el gusto de estar registrando algún tipo de actividad o algún tipo de acontecimiento dentro de la ciudad. Vamos a poner algo muy específico. En Tlaxiaco hay una particularidad religiosa, sobre todo en Semana Santa. Si nos platicas ahorita de ella, y yo veo que tú, como cronista, registras ambas versiones. ¿Qué ocurre en esta materia? Y si no proteges al cronista, dirán, no, es que está con unos, o está con otros, o solo registra unos, o solo registra otros. Otón registra ambas, porque pues es su honor, su responsabilidad y su gusto también. Si nos puedes platicar de esta particularidad. Sí, en este caso, como mencionas, en el ámbito religioso, ahorita la iglesia tiene su propio cronista, pero él está pues anotando, llevando ahí la crónica de todo lo que se hace en la iglesia, los mayordomos, los padrinos, las actividades, todo lo referente a toda la iglesia. Pero aparte de ello, o sea, ya de manera general en Tlaxiaco, en esta Semana Santa, por ejemplo, pues está la Semana Santa tradicional, que es llevada por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, y está la Semana Santa actual, digamos, ¿no? Son dos maneras de llevar a cabo la Semana Santa y todos los ritos religiosos. En este caso, Tlaxiaco tiene 7 barrios, 6 barrios están allegados a la parroquia del centro, y ellos llevan el método, pues no sé si decirle método actual o moderno, ¿no? Y solamente un barrio, el barrio de San Nicolás, sigue todavía, pues de acuerdo, celebrando la misa, los sacramentos, la Semana Santa, en latín y todo como se hacía antes del Concilio Vaticano II. Así es. Entonces, en Tlaxiaco fue un conflicto a finales de los 70, principios de los 80, sí fue un conflicto religioso pues fuerte.
en el que sí hubo pues hasta golpes, hubo familias separadas, y todo eso se vino arrastrando hasta ahorita, ¿no? Y afortunadamente creo ahorita pues como que cada quien lleva sus actividades en paz, porque antes sí apenas se topaban y como que sí había cierto roce, ¿no? Entonces, pues como cronista, en este caso, pues tienes que ser neutral, ¿sí? Y registrar, grabar, filmar, fotografiar, pues ambos pero lados, todo ¿no? eso es con recursos propios, ¿no? Sí, Necesito pues sí. mi cámara, mi memoria, mi computadora. ¿Dónde voy a guardar eso para la posteridad? ¿No? O sea, pues la tecnología va... Sí, el traslado, Sí, bueno, o sea, todos los tiempos. Sí, entonces todo, es ¿no? demasiado amor a la comunidad, yo creo, ¿no? Voy a comentar esto que menciona el querido Tom, que es que en los mismos comentarios de sus publicaciones, o sea, él pone la foto de una crónica y entonces te dicen, oye, ¿no tienes la otra? Sí, ¿no? Ajá, sí. Pásamelo por WhatsApp, ¿no? Entonces el cronista deja ahorita, es que estoy en San Nicolás, voy al centro y regreso a San Nicolás, ¿no? Entonces el cronista bajando y subiendo. Yo creo que también eso es parte de tu estamina, ¿no? De lo que te motiva todos los días al registro, ¿no? Acontecimientos religiosos, civiles, políticos inclusive, ¿no? Y también porque hay eventos simultáneos, pues no puedes estar en los dos, sí, o nada más estás un rato en uno y otro rato en otro, ¿no? Pero también pues te puedes ayudar de lo que publican otras personas que están... ¿Tienes tus corresponsales, vamos a llamarle, o no? Yo como tal no, pero pues sí tengo amigos de yo sí fui o ve esa transmisión, así, ¿no? Compartimos cosas, ¿no? Forma parte de la red ahí de... Sí, yo por ejemplo de fotografías de Tlaxiaco, así te puedo decir, nada más de cronista para acá, tengo como unas 50,000 fotos, o sea, propias, así de que voy y tomo de algún evento, tomo unas 5 o 10 fotos dependiendo, y ya de ahí las depuro. Y pues como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras, pues mínimo ya con la imagen también, ya después vas redactando. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, que ya tienes tu red social como cronista, de que esa información ya se queda para la historia, ¿no? Yo creo que el gran problema para los historiadores, maestro Javier, es que luego la fuente, ¿no? Es que ¿quién tomó foto? Nadie, ¿no? Porque el periódico, lo que ocurre con los medios oficiales es que caducan. Por ejemplo, si nosotros deseamos una noticia, por ejemplo, del año 2005, cada vez es más difícil hallar el origen, una fotografía, porque luego dicen, no, ya no pagaron los servicios, los servidores, y ya no están. Ya se perdió la noticia, o por ejemplo están las puras letras y ya la foto te aparece una X de que ya se perdió. Yo creo que en el caso del trabajo que haces de tenerlo cotidianamente, o sea, primero tu acervo personal y luego el acervo, digamos que de 15 fotos, una que quedó registrada, pues ya es pública, o sea, ya puede ser del disfrute de otros. Y tienes una pregunta o sea, que personal, hay unas fotos que ya tienen una arroba ahí, ¿son tuyas mismas o hay alguien que te ayuda en fotografía? Que son una marca de agua, ¿no? Una marca de agua que tiene. No, esas son personales, ¿sí? Y de hecho, pues no solo de acontecimientos, sino de documentos, pues ahí las va uno... No, que está bien, digo, porque tu trabajo ahora sí que... Tiene que tener el registro, ¿no? Pero, vamos, una persona, si quiere conocer qué ocurrió en Tlaxiaco hace un mes, por ejemplo, que estuvimos un poquito menos en la feria de cocineras tradicionales, en la jornada de cocineras. 15 de marzo. 15 de marzo, está el registro, por ejemplo, de la actividad, y recurrimos a ti. Digo, hay unos medios de comunicación, ¿no? Pero, bueno, la primera referencia... Sí, anteriormente la crónica nada más era escrita, porque no había otra manera, a excepción de que estuvieras presente. Sí, y entonces ahorita pues ya con los medios digitales, ya con las redes sociales, ya con los podcasts, con la radio, pues ya puedes hacer crónica oral nada más, ¿no? Ya no tienes se ahorra tiempo, digamos. Se ahorra tiempo, la persona creo que te presta más atención ese poquito tiempo a que esté leyendo todo. Bueno, para empezar tiene que tener pues la economía para comprar tu libro, tu texto, ¿sí? Y ya después pues tener el tiempo para leerlo, ¿no? En cambio ahí pues nada más prende la radio o abre
su red social y pues ya se entera, ¿no? Entonces, ahorita creo que hay varias maneras de hacer la crónica, no solamente escrita. Bueno, creo que ya vamos terminando, no sé cuánto tiempo nos falta, pero bueno, yo quisiera hacer otro par de preguntas. De estas 60 cronistas que hay en Oaxaca, ¿hay alguna mujer? Sí, la compañera de Jojocotlán, Ajá. es ella. ¿Es la única de sí. todos? ¿Y a nivel nacional tiene algún registro de si hay otras? A nivel nacional, fíjate que es como ya se trae de que nada más los hombres son los que se dedican a la crónica. Aquí se ha invitado. Pero no hay, porque no hay un interés, o sea, no participan, no aplican, digamos, o no sé cómo se le no participan en las convocatorias. La convocatoria ahorita es abierta a quien guste, pero generalmente recurren los varones, son los que recurren a los que más les interesa. Así es, entonces se está tratando de que pues la mujer pues también tiene su manera de redactar y de ver una crónica, ¿no? Sería muy interesante pues ahorita con toda esta inclusión que hay, estos temas en los que la mujer está siendo protagonista, pues sería muy interesante que una mujer escribiera sobre ello, ¿no? Porque a pesar de que hay hombres, pues creo que lo ven de una manera muy distinta como lo vería una mujer. Claro, ¿y cómo se da esta relación? ¿Hay un fomento, digamos, hay un estímulo también para que desde niños, jóvenes, les pueda interesar todo esto de la historia, pero sobre todo la actividad del cronista? ¿Cómo es la relación entre un cronista y los niños y los jóvenes? ¿Solamente a través de escuelas? Bueno, yo en este caso he colaborado, me han invitado allá en Tlaxiaco. Sí, las escuelas, desde preescolar me han invitado a que yo le dé algunas pláticas, pues obviamente por la edad, de manera muy general, y no falta el niño en el que, ahí está mi abuelito, ahí está mi papá en esa foto, ¿no? O esa era la casa de nuestra familia, ¿no? Y ya en la primaria es donde más me invitan a que yo les haga pequeños recorridos. Ahí pues básicamente la historia de Tlaxiaco es el centro, porque pues es el área más antigua que existía, entonces la mayoría de los acontecimientos fueron ahí, y hacemos un recorrido pues a pie. Ustedes ya caminaron, son 4 cuadras más o menos, entonces ahí vamos explicando los edificios. Hay ahorita en primaria, en la primaria del centro, unos temas referidos al arte. Entonces los llevamos a los murales, los llevamos a los diferentes estilos de los pintores, al auditorio, a la explanada, a la Casa de la Cultura, al Andador Chapultepec, que es donde hay pinturas. Ahí les hacemos un recorrido, y aparte pues hay algunos que se centran en el porfiriato, en las leyes de reforma, en el tema religioso. Entonces yo al menos con esto de los maestros de que tienen del peteo, que también ellos tienen que realizar trabajos locales, es donde a veces, oiga, pues los mismos maestros queremos que nos dé una plática sobre X, porque en base a eso queremos nosotros hacer nuestra propuesta de proyecto para este año. ¿Ya detectaste algún niño cronista? Pues no, pero sí hay algunos, pues hay como todo, hay unos niños que sí les llama la atención la historia. Yo quiero ser como él desde grande. Entonces, es que finalmente como él, como el cronista se vuelve una figura dentro de la comunidad, pues siempre va a haber alguien que quisiera seguir esos pasos también. Bueno, ya estamos casi terminando, y yo quiero aprovechar este tiempo que nos queda también para felicitar al maestro Samael Hernández Ruiz, quien estuvo hace un momento en una actividad con nosotros aquí también en la Universidad José Vasconcelos, para hablar quien impartió una conferencia sobre la psicología de Benito Juárez, y que el día de ayer, precisamente en este evento que hubo en la ciudad de Oaxaca, y seguramente aquí el cronista de Tlaxiaco nos puede confirmar, a él se le otorgó también este reconocimiento como cronista de la educación. Entonces quiero felicitarle desde este espacio.
Y bueno, si les parece, entonces, para ya concluir, una opinión final de cada uno de ustedes, realmente lo que es el valor, de lo que es verdaderamente la función social de un cronista. Yo creo que ya nos estuvieron dando bastantes elementos que nos permite comprender realmente que el cronista pues es la figura de la comunidad, de la ciudad o del municipio, y que no solamente se dedica a hacer registros, sino que participa en diferentes actividades religiosas, cívicas, con la autoridad, y está dentro de la comunidad. Es una persona que es reconocida y que tiene precisamente ese valor social. No sé qué podrían comentar para cerrar. En mi caso concluiría y lanzaría esta pregunta para el maestro Tom, ¿no? Si el cronista se hace o se nace, ¿no? En el caso de un servidor, fíjate que me llamaba la atención cuando estaban los festivales de primavera de la Filarmónica de Querétaro. Primero fueron de la Sinfónica Nacional, después de la Filarmónica de Querétaro, con Sergio Cárdenas, la figura del cronista. Me llamaba la atención que en ese tiempo era don Everardo Ramírez Borges, ¿no? Me llamaba la atención que cuando llegaba el cronista, no es casi el que era como un notario, ¿no? La fe de los acontecimientos, ¿no? Entonces llegaba el cronista con su bastón, ¿no? Ahí, don Everardo, que siempre era muy ceremonial y todo. Y bueno, ¿quién quita que décadas después un servidor tuvo ese honor de estar considerado entre ese grupo de personas que podían, o que la sociedad considera que podían aportar algo para documentar, ¿no? La historia de Oaxaca? Entonces yo creo que sí hay un momento, un impulso, yo creo, en algún momento de tu vida, de decir, bueno, pues suena bien ese registro, y sería mi conclusión, de animar a alguien, si nos ve algún joven, algún adolescente que diga, oye, pues después de haber escuchado a los compañeros, ¿no? me interesaría que no lo deje, ¿no? Que yo creo que es algo que da muchísimas satisfacciones. Bueno, yo creo que de las dos formas se nace y se hace, sí, porque pues es algo que pues, como que te llama la atención, no sabes qué, pero te llama la atención, ¿no? Y en mi caso, pues la misma vida te va, a mí me fue orillando a interesarme por la historia. O sea, nosotros pues de familia tenemos una botica Exacto. antigua de casi 200 años, y pues la gente fue cuando empezó a preguntar, bueno, ¿qué historia tiene? Y qué pasó aquí y todo, y eso hizo que yo empezara a investigar, y ya cuando me di cuenta, pues ya estaba yo hablando ahí en los medios de comunicación sobre historia. No, ¿a poco esto pasó? ¿Y a poco lo otro? ¿Y a poco? Y entonces, ya poco a poco, pues, y ahora que sabes de esto, y ahora que sabes del otro. Ya, por necesidad. Ya te empiezan a preguntar de todo, ¿no? Entonces, pero pues también no hay nada escrito sobre eso, ¿no? Entonces, a veces yo a veces estoy investigando sobre algo cívico, y de repente me meten a algo de bebidas, y de repente algo de textiles, y de repente algo de tradiciones, de religión. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, pues, sin querer, en mi caso, pues me metí a la investigación y la difusión de la cultura y la tradición, y ya cuando me di cuenta, pues ya estaba yo... Ya tenía yo el reconocimiento, el nombramiento. Solo sirve con esto, es que sí pasa de que cuando ya hay una identificación, y eso es instintivo, ¿no? En la calle ves algo, y un día me vayan a preguntar, ¿no? de textiles o de algún elemento arquitectónico, mejor de una vez me pongo a estudiar, porque seguramente en algún momento me preguntan. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, y bueno, antes de cerrar quiero hacer la entrega de un pequeño reconocimiento aquí a nuestro invitado. Lo firma nuestra rectora, la maestra Kelmi Hernández Arrortúa, y un servidor. Gracias, ingeniero, por venir aquí con nosotros. Gracias. Y aquí también pues, con nuestro invitado que continuamente está aquí con nosotros. Gracias nuevamente por venir aquí también. Y pues a todos, muchísimas gracias, a todas, gracias por vernos, y esperemos vernos en el próximo episodio de nuestro podcast Oaxaca Retrospectiva y Perspectivas. Aquí a Miguel, que nos ha... Y gracias desde luego a nuestro productor, a Miguel Calvo. Oaxaca Retrospectiva y Perspectivas. Escúchanos en nuestra próxima emisión.
Vasconcelos Radio. Emociones sonoras.